Vamos a entrar en materia y nos acompaña nuestro abogado, Alfredo Vallarino. Bienvenido oficialmente. ¡Feliz año! Bueno, ante todo, feliz año a toda la prestigiosa audiencia de aquí. Mis deseos de prosperidad y que todo se les cumpla en este año, 2018. Y en nuestro segmento de legal vamos a estar hablando precisamente de esas sanciones desde la tentativa en la violación en menores. Hace poco, lamentablemente, y yo creo que afortunadamente, se dio un caso en el área de Chiriquí, si no me equivoco, en donde se agarró infraganti a una persona que intentaba violar a una menor de 3 años. ¿Cómo es esto cuando ya los padres agarran en ese momento? Esto es tentativa de violación. ¿Es considerado tentativa de violación? Es correcto, ¿no? Vamos a... afortunado porque de acuerdo a lo que se han vertido en los medios, porque valga aclarar que estamos todavía ante una investigación, pero de acuerdo a lo que se ha vertido en los medios, se logra frustrar el que llegue a consumarse esa violación. El derecho penal conoce lo que se llama tentativa para muchísimos delitos. Tentativa quiere decir la parte en donde la persona ya lo sacó de su cabeza y empieza a hacer actos preparatorios para realizar el crimen. O sea, tenía la intención. Tiene no lo logró, esa pero intención. tenía la intención. Tengo que decirte, en el caso de violación, posiblemente es uno de los casos más difíciles que vaya a tener esa fiscal, porque no es fácil ir a probar hasta dónde era la intención de la persona. Claro. Es decir, hasta dónde la persona, si tenemos una comunicación con una menor de 3 años de edad que no va a tener capacidad de vertir mucha información al proceso, se tiene que ir a los indicios relacionados. Había un menor también de 5 años de edad. Bueno, ¿esto también sirve? Sí, pero también de manera limitada, ¿no? Pero digamos que los indicios son los que van a llevar esta investigación a término. Nosotros tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, yo vi ayer la entrevista de la fiscal y la fiscal decía que había presentado un caso por violación, ¿no? Si, por ejemplo, en ese momento nosotros no tenemos un informe de medicatura forense que hable de una defloración de la menor, pues vamos a tener un problema con presentar ese caso como una violación. Yo estaba leyendo y precisamente se llevó a medicatura forense. ¿Ese estudio que se realiza demora algún tiempo estipulado? O sea, ¿demora varios días? No, debería ser en esos casos es normalmente, cuando hay depende de la situación en particular, pero cuando hay detenido de por medio, normalmente el informe se exige bastante rápido para poder procesar la audiencia de imputación. Sin embargo, no es necesario para ir a la audiencia de imputación como tal. Pero es importante porque en la audiencia de imputación se le dice a la persona de qué te voy a acusar. Claro. Y hay una diferencia entre una violación y una tentativa de violación. También puede ser que la persona en un momento dado diga, bueno, no, es que la persona iba a tocar a la menor. Tocar es otro delito, no es que no es delito, pero no es violación. Entonces, saber la intención de la persona es muy importante poderla determinar. Normalmente en los grados de tentativa se va a poder determinar, por ejemplo, en el lugar en donde se dan los hechos. Si tenía a la menor sin ropa, si estaba en un lugar, por ejemplo, como la cama, que entiendo que es un lugar donde se le encuentra y es un lugar delicado. Si habían conversaciones previas que se puedan determinar o algunos testigos, teniendo los antecedentes de la persona. Esos son los indicios que, relacionados unos a otros, hacen que la fiscalía le pueda presentar a un juzgador y decirle, señor, nosotros estamos bajo el convencimiento de que la intención de esta persona era llegar a violar a una menor. Ahora, a nivel de pena, ¿cuál es la diferencia entre la pena a una persona que se le condena por violación o que una persona que se le condena por tentativa? La tentativa está graduada en 2/3 de la pena aplicable a 1/3 de la pena aplicable. En este caso, la persona pudiera estar viendo penas de 10 años a 5 años, pero también pueden haber agravantes que puede hacer que esa pena vaya, porque la pena principal puede llegar hasta 15 años. Es importante saber también que en la violación, en la violación particular de menores, cuando hablamos de menores de 14 años, no importa si hay el consentimiento o no de la menor, del papá, de la mamá, de la abuela, de quien sea, eso no se puede consentir. No hay forma humana que la ley diga, no es que es que la menor me invitó si tuviera 13 años y que ella me dio permiso. No, eso no sirve, igualito es violación. No agrava el hecho, en este caso, que es tentativa de violación, que la menor es casi una bebé de 3 años.
ni Dios lo permita, ahí se consuma una violación, el señor lo pudo haber hasta matado y atentado contra su vida. Entonces, es correcto, y de nuevo hay que ir a los propios antecedentes de la investigación como tal y a todos los indicios relacionados para ver que lo que se está alegando, de nuevo, todavía en una investigación, en efecto es así. Lo que se está diciendo en los medios es que eso iba a ocurrir, falta ver lo que dice la carpeta. ¿Podría afectar el hecho de que los padres no estaban en casa también? ¿Es como negligencia de alguna forma o eso no influye? ¿Perdón? Que los padres no estaban en casa. Entiendo que se presentó también el caso de violación de domicilio, ¿no? Como un tema accesorio, porque entiendo que la persona no estaba autorizada para ingresar a la residencia. También tengo una duda con el tema, que no, creo que es relacionado a este hecho que leí en un periódico hace un par de días, que al encontrar al señor dentro de la casa lo sacan, lo amarran como a un palo, le dan como una golpiza entre los vecinos. ¿Esto puede ser usado por el agresor para su defensa en alguna forma? No va a representar, salvo que se hubieran hecho actos de tortura y se estuviera alegando que él hizo una confesión bajo esos actos de tortura o cuestiones similares. Pero si es una agresión distinta, lo que la gente tiene que entender es que nosotros no estamos llamados a tomarnos la justicia en nuestras manos. De hecho, es un delito irse a tomar la justicia por sus manos. Las lesiones personales, si en un momento dado agarran a patadas entre 10 personas a un sujeto de esto y resulta ser que la persona termina con una lesión, los que participaron en eso pueden estar enfrentando penas de 5 a 8 años. Suena mal, pero él podría demandar por eso, no. ¿Perdón? Él podría entablar una demanda por eso. Suena, usted dirá, ¿cómo va a entablar una demanda? Pero es una posibilidad. Sí la puede hacer y con derecho. Lo puede hacer porque lo que el derecho manda es que la persona vaya a prisión. Y eso es lo que debe ir si ocurre y la fiscalía tiene que procesarlo y si le tienen que poner a la persona 10, 15, 20, 25, 30 años, eso es un asunto de libertad. Pero no porque tú cometes un delito, yo puedo irte a matar a ti, a golpear a ti, a patear a ti, porque entonces yo estoy cometiendo otro. Licenciado, en esta investigación cabe también una evaluación psicológica de la persona, porque a mí me da muchísimo temor que con esta tentativa de violación los padres fueron los que encontraron, se pararon esto que iba a ocurrir. O sea, me da mucho temor que este señor pueda salir libre cuando de repente psicológicamente hablando no está bien. Sí, de nuevo, y por difícil que parezca la causa en particular, siempre hay que esperar a que se dé la investigación, porque estamos diciendo, esa es la versión que han llevado los papás a esa investigación. Falta ver, porque yo como abogado tengo que ser respetuoso de la presunción de inocencia de todas las personas y por eso no hemos usado nombres en este programa. Pero lo cierto es que el respetar la presunción de inocencia no significa no pedir que la fiscalía realice todos los actos que puedan llegar a comprobar el delito para que entonces se rompa esa presunción de inocencia en juicio. Lo cierto es que en efecto todo lo que son los exámenes psiquiátricos y psicológicos de una persona que entra a hacer estos eventos, pues obviamente son de carácter vital. De hecho, puede ser que la persona en un momento dado tenga tal afectación de carácter mental que pueda resultar no imputable. Pero tiene que ir a otra institución o tiene que ir a algo porque algo está mal. Ahora, ojo, yo puedo entrar a mi casa, ver a una persona acostada en la cama de mi hija, digo, quién sabe, uno se le vuelan todos los fusibles porque ahí se me acaba el derecho y el izquierdo y pero lo cierto es que siempre hay que escuchar las explicaciones que se hacen. Por ejemplo, y ya desviándome un poco sin desviarme, si yo me encuentro en mi casa a un ladrón que tiene un arma y yo en defensa propia mato al ladrón, ¿yo soy culpable? Eso se llama legítima defensa y es una exculpante. No puedo yo resultar culpable porque yo estaba básicamente defendiendo. De hecho, además, la ley presume que tú estás haciendo legítima defensa si se da dentro de tu casa. Por en el caso de que usted se encontrara a una persona en la cama de sus hijas, y usted agrede a esta persona, esto también cabría dentro de... Pero ahora, ojo, esa persona tendría que realmente agredirte, ¿no? Porque tampoco es que la encontraste ahí y la vas a cuchillar. Una persona que ya de por sí está violando el domicilio mío, ¿verdad? Ya de por sí está expuesta porque ya está cometiendo una transgresión a mi derecho. Si además de eso está afectando mi propiedad, está afectando a una de mis hijas, está afectando cualquier reacción mía que sea proporcional a ese hecho va a ser
completamente exculpada desde el punto de vista de derecho penal. Yo quiero hacer una última pregunta, ustedes me disculpan mi ignorancia, pero en este tema me llama poderosamente la atención, y no solo en este tema, en muchos temas. Ok, se respeta el derecho a la presunción de inocencia, ¿no? Pero ya yo estoy detenida, entonces soy culpable. No. ¿Me explico? No, a ver, no sé si me explico. La detención, valga mucho la aclaración porque eso es importante en muchísimos casos. La detención provisional es cuando la fiscalía solicita y dice yo creo que tengo elementos en contra de esta persona. Adicional a eso, yo creo que esta persona representa un peligro de fuga, representa un peligro contra terceros o puede afectarme las evidencias. Por ejemplo, son riesgos procesales que están. En este caso en particular, yo me imagino que la exigencia cautelar, el riesgo procesal que la fiscalía alegó, es decir, esta persona pudiera volverlo a hacer. Claro, pero yo tengo que presentarle por lo menos a un juez elementos mínimos para decir, mira, no es que yo voy a llevarte a ti, yo digo, te voy a acusar de homicidio, violación, y listo. No, yo tengo que llevar por lo menos elementos mínimos que me lleven a determinar que eso es cuando el crimen es flagrante, o sea, cuando es una cosa y que el tipo lo agarró a la farmacia, ¡boom!, le metió un tiro al tipo. Que ahí no se asume ninguna presunción de inocencia. En todos los casos se asume la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque en ese boom que tú me hablas de la farmacia, puede ser que yo, que fui el que lo maté al tipo en la farmacia, puede ser que yo alegue, señor, él me iba a sacar un arma a mí, él me iba a atacar y entonces yo reaccioné. Se me tiene que permitir esa capacidad de defensa. Mira, este es un enemigo mío que venía desde hace mucho tiempo, está armado y venía a una reacción. En este escenario, en el escenario en donde él está, por ejemplo, en la casa, ojo, cuando se dice presunción de inocencia no significa que estamos diciendo la persona va a ser inocente. No. Significa deja que acabe el proceso. Que se está investigando. Deja que se acabe para ver por qué delito se le va adicional a culpar. Porque, por ejemplo, pudiéramos tener, y me imagino que el juez lo utilizó, pudiéramos tener una flagrancia en el hecho de la violación del domicilio. A él se le captura en la casa y ese delito está flagrante. Entonces, si ese escenario está flagrante de que él no estaba autorizado para estar en la casa se le agarra, pues ese delito está en flagrancia. Ahora, discutir qué iba a hacer él con la menor, si no iba a hacer nada, si la iba a tocar, si la iba a violar, cuáles eran las intenciones que él estaba, si esa menor la agarraron con ropa, si la agarraron sin ropa, si esta persona tenía antecedentes o no. ¿Qué es lo que este escenario trae? Eso lo va a dar la investigación. Y en ese sentido sí hay que permitirla y ojalá que si la persona es responsable, ojalá que la fiscalía sepa recabar debidamente todos los indicios relacionados a esta persona, que pueden ser, por ejemplo, también entrar en sus computadoras, en sus celulares, ver si las personas tienen fotos, archivos de menores, cuestiones que lo relacionen a este tipo de mentalidad. Y si la fiscalía hace ese trabajo correcto, pues tendremos a una persona fuera de circulación en ese sentido. Muchísimas gracias, licenciado, por estar con nosotros y aclarar este tema. Pienso que es bastante completo. El tema da para más, no nos queremos callar. Pero bueno, usted sabe que el tiempo en televisión es apremiante.